El gobierno de Javier Milei, el gobierno nacional, viene anunciando un batallón de reformas y de leyes y de cambios a leyes vigentes para el debate en el Congreso, buscando recuperar iniciativa política y centralidad. Pero son cosas muy importantes y muy delicadas las que están en juego. Una de ellas es el intento de reforma a la ley de salud mental que el gobierno nacional está patrocinando y difundiendo, que tuvo manifestación de preocupación y de rechazo por 18 provincias, ministros del área de 18 provincias, y mucha preocupación en el sector especializado en la temática. Vamos a charlar unos minutos con Julieta Calmels, que es subsecretaria de Salud Mental y Consumos Problemáticos de la provincia de Buenos Aires, psicóloga ella también, y tiene la gentileza de atendernos para tratar de explicar y de entender cómo busca avanzar esta reforma a la actual ley de salud mental, que es una herramienta que, es cierto, tiene muchas críticas y es cierto, tiene problemáticas para su aplicación, pero que siempre se aspira a buscar profundizar los puntos positivos y no romperlo todo, como están denunciando varios ministros de todo el país, ministros de salud provinciales. Busca hacer la reforma oficial. Julieta, te saluda Pablo en la Patria de las Moscas desde FM en Tránsito en la cadena Cruce. ¿Qué tal? Hola, buenos días, ¿cómo están? Bueno, como compartías, con mucha preocupación de distintas autoridades de las provincias de nuestro país, ante lo que es por un lado un avasallamiento de nuevo de los procesos y ámbitos federales que tiene el país para discutir los temas de salud. Ayer estuve en el COFESA, que es el Consejo Federal de Ministros, con el Ministro de Salud de la Nación y los ministros provinciales, que junto al repudio de los distintos directores de salud mental, también los ministros estaban realmente muy molestos, indignados por ni siquiera haber tenido un ámbito de discusión de un proyecto de ley tan importante sobre un tema tan importante como es la salud mental. Tal vez el tema de mayor incremento de sufrimiento, patología que estamos viendo en el sistema de salud. Sí, además, Julieta, un tema que es transversal la mayoría, si no todas las problemáticas que está atravesando nuestra sociedad, ¿no? Claro, vos decís muy bien, la salud mental, siempre los temas de salud y la salud mental tal vez un poco más, tiene una fuerte determinación social, ¿no? Ya se venía diciendo antes de la pandemia que estaba habiendo un incremento de depresiones, de ansiedades. La pandemia ha producido otro salto, y en un informe que elaboramos con distintas provincias y que fue publicado en la revista de Salud Pública bonaerense, se muestra que comparado al año 2019 estamos con un aumento de las internaciones, que es una de las medidas más extremas de cuidado, como en otros temas de salud, un aumento del 77%. No hay ningún otro fenómeno de la salud, salvo la pandemia, que muestre un incremento de esas características, ¿no? Con lo cual la situación es muy preocupante. No vemos problemas en la implementación de la ley, no vemos problemas normativos en la ley. Sí, lo que es necesario es muchísima inversión en salud mental, para poder no solo dar cumplimiento a la ley, sino brindar atención a la población. Claro. Se hace sobre todo a través de recursos humanos, se requieren reformas edilicias, ampliación de los hospitales generales, creación de programas de prevención, creación de muchos más ámbitos comunitarios y territoriales donde la gente pueda acceder a un turno para ser atendida, y también cambiar un viejo modelo de atención que está más centrado en los hospitales y en los consultorios individuales, que no es el adecuado para esta etapa de la historia argentina, ¿no? Totalmente. Bueno, un poco, Julieta, estamos con Julieta Calmels, subsecretaria de Salud Mental y Consumos Problemáticos de la provincia de Buenos Aires. A eso me refería con los problemas de aplicación, ¿no? En realidad, a la voluntad de aplicar las leyes que tienen que tener las autoridades de turno. Claro, sí, decís muy bien, ¿no? Acá hay un problema de responsabilidades en la administración de la salud de la población. De hecho, hay un artículo en la ley que planteaba que gradualmente se tiene que llegar a tomar el 10% de los presupuestos de salud para salud mental. Esto dicho hace 15 años cuando salió la ley, ¿no? Que no era el problema que tenemos hoy de salud mental tan crítico, ¿no? Bueno, el Ministerio de Salud de la Nación comprometió un 1.5 del presupuesto de salud en salud mental, ¿no? Es decir, hay un desfinanciamiento absoluto. Solo en nuestra provincia
se interrumpió el remediar salud mental, se abandonó toda la obra pública, se interrumpieron las casas vinculadas a adicciones que se habían desarrollado. Son 55.000 millones de pesos abandonados solo en nuestra provincia, ¿no? Y este proyecto de ley, para sorpresa de todos, una de las cosas más importantes que tiene es que anula el artículo vinculado a la responsabilidad del Estado Nacional en el financiamiento de las provincias. Además de introducir el requerimiento del médico psiquiatra para conformar equipos interdisciplinarios y para producir internaciones, que es una especialidad muy importante. De hecho, en nuestra provincia tenemos un programa que se llama Más Salud, Más Cuidados, que tiene que ver con la priorización económica y con otra serie de beneficios para los psiquiatras que nos permiten completar todas las convocatorias a residencias. Pero es una disciplina, hay 3.500 psiquiatras aproximadamente en el país, según los informes del Ministerio de Salud, que no permitiría poder dar cumplimiento al proyecto nuevo y agregaría una enorme barrera de acceso a la población para la atención en salud mental, que es justamente todo lo contrario. Lo que hay que hacer es cuidar los profesionales, ampliar los equipos y encontrar formas de poder cuidar mejor, sabiendo, y esto hay que decirlo con todas las letras, que gran parte del sufrimiento de la población tiene que ver con las condiciones de vida. Nosotros estamos recibiendo personas en las internaciones endeudadas, sin posibilidad de avisorar un futuro. Estamos con una tasa de suicidio en todo el país elevadísima. Como en todos los momentos de crisis en la historia argentina y mundial, el índice de suicidio en aumento es un indicador de una sociedad que no está atravesando un buen momento, ¿no? Sí, totalmente. También hay, Julieta, un crecimiento de gente en situación de calle que, bueno, claro, tiene una raíz económica, eso, pero también se cruza con la salud mental. Y sí, ¿no? A veces está la discusión de qué es primero, ¿no? Si la situación de salud mental desencadena que la persona viva en la calle. Lo que sabemos es que en este país comer y pagarse una vivienda, vestirse y los gastos que se necesitan, se ha vuelto una odisea. Es un país que está gran parte de la población sobreviviendo. Y eso tiene efectos en la salud mental de una manera directa. Tiene un efecto en la crianza de los hijos, tiene un efecto directo en la inestabilidad de las personas. La salud mental no es un fenómeno abstracto del resto de las condiciones de vida, ¿no? Entonces necesitamos mejorar las condiciones de vida, necesitamos poder tener un gobierno que quiera a su pueblo y que quiera que su pueblo pueda vivir en paz y con derechos, ¿no? Eso es lo que el gobernador hace en nuestra provincia y bueno, y un rasgo tal vez del gobierno provincial en este tema que estamos conversando es que muy inicialmente Axel desencadenó, junto con Nicolás Crepla, que en su momento Daniel Goyán, que son nuestros ministros, una reforma en salud mental muy importante, con enorme inversión. Tenemos un aumento del 40% de trabajadores de la salud mental en la provincia, hemos ampliado camas para internación en hospitales casi en un 70%, hemos creado centros comunitarios de salud mental nuevos que vamos a seguir inaugurando, que después de la construcción de los manicomios en la provincia es la primera vez que se hace obra pública en salud mental, un programa en escuelas que cobra más valor aún en este contexto, que se llama La Salud Mental es entre todos y todas, que es un programa que pidió el gobernador después de muchos encuentros con jóvenes y donde conversamos y trabajamos sobre los determinantes de la salud mental. Y bueno, toda esa reforma bonaerense en salud mental nos permite hoy poder hacer frente a esta situación en mejores condiciones. Porque por suerte había sido una decisión que se tomó en otra coyuntura epidemiológica de la salud mental, pero que tiene que ver con la comprensión del gobernador de esa importancia de esa esfera de la vida en el desarrollo de un pueblo, ¿no? Sí, y de la reforma del gobierno nacional, que propone el gobierno nacional, que tiene que explicar el ministro de Salud, Lugones, ¿qué se conoce formalmente? Bueno, por un lado lo que decíamos, se retira el artículo vinculado al presupuesto nacional, es bastante vergonzoso. O sea que tiene que financiar todas las provincias. Todas las provincias, tiene que financiar todas las provincias, en este momento de crisis casi epidémica de salud mental. El segundo es lo que mencionábamos, que en la versión actual de nuestra ley de salud mental, que es una ley que quiero decir ha sido modelo de inspiración para otros países, Brasil, México, etcétera,
En la versión actual, por ejemplo, para las internaciones o para la constitución de equipos interdisciplinarios, supongamos del primer nivel de atención, de las salitas de primer nivel de atención, se requiere que por lo menos uno de los profesionales del equipo o uno de los miembros del equipo de salud sea o médico, psiquiatra o psicólogo, que son las profesiones que tienen formación específica y exclusiva en salud mental. En la versión actual se sacó el psicólogo y solo se dejó el médico psiquiatra, lo cual es una barrera de acceso para la atención, porque no hay posibilidad de garantizar eso en el país. No porque no se quiera, incluso teniendo todo el presupuesto, no existe la cantidad de médicos psiquiatras para poder garantizar eso. Claro. No es que es un proyecto de ley que estimula la formación universitaria para más psiquiatras, o que les pone un plus salarial para retener a esa disciplina en el marco de los equipos de salud. Por el contrario, desfinancia todo, pone barrera de acceso, va a generar un desgaste en los trabajadores psiquiatras en el país, y es una reforma hecha por personas de la Ciudad de Buenos Aires que no tienen, que ni siquiera conocen la propia Ciudad de Buenos Aires, porque ni siquiera en la Ciudad de Buenos Aires pueden completar las plantas de psiquiatría, ¿no? Entonces es muy indignante la falta de responsabilidad económica y también la falta de responsabilidad técnica y de conocimiento del propio sistema de salud, ¿no? Claro, eso pensaba también mientras decías la cuestión geográfica, política, de ser un proyecto que emana desde la capital, desde Cava. También eso, ¿no? El conocimiento, si es que realmente tienen expertise en la materia que están intentando reformar. No, ni expertise ni voluntad. Porque bueno, hasta yo diría, ni siquiera desde el subsector público de la capital federal. Realmente es incomprensible cómo generan más problemas a los problemas que ya tenemos. Después, bueno, debilita todos los órganos de control establecidos en la ley, porque, digamos, las internaciones por salud mental requieren alguna revisión y control, porque históricamente se han vulnerado muchos derechos. Bueno, y una serie de elementos más técnicos que por ahí nos llevarían más tiempo desarrollar. Pero estos dos puntos que mencionamos tal vez sean los más destacables, porque son los más graves y los que van a generar más impacto, ¿no? Estamos charlando con la subsecretaria de Salud Mental y Consumos Problemáticos de la provincia de Buenos Aires, Julieta Calmels. Por último, Julieta, te pregunto, y vamos a ver cómo avanza la cuestión, también queremos saber cómo reaccionan las provincias, ¿no? Si realmente se puede formar un frente de ministros de salud y ministras de salud de toda la provincia que, bueno, intenten frenar esta situación y mejorar la actual ley, no volverla para atrás a lugares retrógrados. ¿Es una cuestión solamente presupuestaria del gobierno que se quiere sacar el gasto de encima y pateárselo a los gobernadores? ¿O también hay una mirada ideológica, una mirada sobre la salud que juega ahí en esa reforma que quieren hacer? Bueno, yo creo que como muchos otros temas del gobierno es retroceder al pasado lo que nos proponen en la forma, en los modelos de trabajo. Esto de la psiquiatría, ninguna persona que quiera el sistema de salud argentino, incluso que quiera cuidar y proteger una de las disciplinas, podría proponer esta barbaridad. Son modelos retrógrados, realmente, que el otro día se lo decíamos al ministro de Salud de Milei en el Consejo Federal, que da vergüenza discutir estas cosas a la altura del desarrollo de la ciencia, de las reformas mundiales de salud mental, de lo que plantea la OMS, la OPS, porque otro de los artículos que se quitan son todos los tratados internacionales vinculados a la OMS y la OPS, ¿no? Claro, es que nos salimos de la Organización Mundial de la Salud. Claro, nos salimos de la ciencia, nos salimos de los consensos mundiales sobre la salud, de eso nos salimos, solo para alinearnos con Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay mucha reacción adversa de las provincias, hay mucho desacuerdo con esto, lo han expresado los ministros de salud en la reunión, de distintas fuerzas políticas, lo han expresado los directores de salud mental, como vos mencionabas, de 18 provincias argentinas, los órganos de revisión de más de 10 provincias, que son los ámbitos de anclaje judicial, de ejecución y control de la ley. Y se están aprovechando de la necesidad, el sufrimiento de muchas familias que piden mejorar las condiciones de atención en salud mental, con razón, en su reclamo, con discusiones que podríamos tener sobre cómo serían las mejoras, que sin lugar a duda involucran presupuesto, sin lugar a dudas involucran mucho presupuesto, pero se están aprovechando de eso para meter reformas de desfinanciamiento con barreras de acceso y regresivas
en los modelos de ciencia que actualmente tenemos. Totalmente. Julieta, te agradecemos muchísimo estos minutos para poder charlar de este tema con nuestras audiencias en todo el conurbano bonaerense, en la provincia de Buenos Aires. Última hora sí, ¿cómo sigue la cuestión? ¿Se juntaron en el COFESA, le plantearon esto al ministro Lugones? ¿Hay una articulación de las carteras de salud de todas las provincias, que son la mayoría del país, que están en contra de esto? Sí, hay un trabajo permanente. Cada provincia ahora está desencadenando sus propios espacios de asambleas, reuniones, junto con universidades también. Yo voy a estar el día de mañana en la Facultad de Mar del Plata de Psicología y de otras facultades que se van a reunir para esta discusión. Voy a estar el viernes en Tucumán, en la Facultad de Psicología de Tucumán, y con el diputado Pablo Yeldin también en un conversatorio sobre este tema. Y bueno, vamos a dar la discusión y la pelea para que nuestro país trate de no retroceder en uno de los temas de más urgencia y más necesidad y más dolor de la población. Sí. Junto con nuestro gobernador, que bueno, no solo, como decíamos, tiene un compromiso de primera hora con esto, sino que lo va a sostener hacia adelante. Y quería aprovechar y dejar un 0800 de nuestra provincia, aprovechar y saludar a todos los que nos escuchan, y es un 0800 de salud mental al que pueden llamar si tienen necesidad de ser atendidos, acompañados o orientados. Es 0800-222-5462. Bien. De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, y fines de semana y feriados de 10 a 22. Bien. Repetilo. 0800-222-5462. Perfecto. Bueno, lo tenemos ahí a disposición. Julieta, el programa suena a través de la cadena Cruce. Somos una red de radios comunitarias y universitarias cubriendo 25 municipios y algo más en todo el conurbano bonaerense. Así que está bueno el contacto, bueno, y poder comunicar para todos estos lugares y estos públicos. Bueno, y después sobre la ley, sobre la reforma, sobre el debate, la palabra final la va a tener el Congreso. Eso a vos no te toca. Pero es muy importante toda la discusión y la visibilización de lo que implica, ¿no? Esto que están haciendo, estos viajes, estas charlas. Totalmente. Hay un estado de movilización general. Yo creo que la palabra final la tiene el pueblo, que a veces los diputados y senadores lo representan y otras veces no, como hemos visto con muchas cosas. Así que tarde o temprano, si algún error se comete, lo vamos a corregir con el tiempo, porque sobre esto no hay duda que la dirección es equivocada. Bien, te agradecemos mucho nuevamente. Gracias a ustedes, un cariño. Julieta Calmels, la subsecretaria de Salud Mental y Consumos Problemáticos de la provincia de Buenos Aires y psicóloga con conocimiento de causa en la tarea, además de la parte de la gestión política. Bueno, rechazando las reformas a la ley de salud mental que impulsa el gobierno nacional de Javier Milei, que Lugones empezó a explicar en el Consejo Federal de Salud, donde estaban los ministros del área de todo el país, y 18 de las 23 provincias más Ciudad de Buenos Aires, o sea, 18 jurisdicciones de las 24 que tiene la República, rechazan estos cambios y le plantearon su preocupación, y continuará el debate con la visibilización de lo que implica, como nos contó la funcionaria. Y dejó el teléfono, dejó el 0800 gratuito, 0800 225 462, para poder comunicarse en casos de problemáticas de salud mental, consultas y demás, línea gratuita que ofrece el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Bueno, sigue el debate, estamos atentos a ponerlo en el aire.